Hello guys, today we work with the book and empezamos leyendo una lectura. A ver, no la voy a poner toda porque sería muy largo el video, entonces ya por ahí la leímos toda y era acerca de estos robots que se llamaba por ahí la lectura de Robot Helpers, pero este último ejercicio por aquí nos dice cómo completar este ejercicio. Dice, when I was 11, our school principal was a woman called Mrs. Miller. Look at it. She was crazy about computers and robots. One morning, she said, I have a surprise for you. Meet our amazing new robots. They're here to help us. The robots couldn't open the doors, so they couldn't go outside. They moved more and more slowly, and finally they stopped. Mrs. Miller took out their batteries, and we were all happy. Thanks, kids, said Mrs. Miller. I'm not keen on robots now. Okay. Ese es el final de la lectura. Acuérdense, por ahí la estuvimos leyendo toda, pero como les digo, si lo hacemos aquí, pues va a durar un montón el video. Entonces, lo que hicimos fue responder esto. Miss Miller was the of the school. ¿Quién era la señorita Miller? ¿O quién? She liked in the beginning. ¿Qué le gustaba? In the end, al final, Miss Miller took out the robots. ¿Qué les quitó? She keen on robots in the end. ¿Cómo estaba ella al final con estos robots? ¿Ok? Bueno, así nos debió haber quedado esto. ¿Ok? Y por aquí seguimos con estos ejercicios. Circle the things in the story. Circle, encerrar the things in the story. ¿Ok? Eso es lo único que iban a hacer, encerrar, circle all the things that they mention on the lecture. Okay, ready? There are their answers. Okay, now number the sentence in order. Hay que ponerlas, hay que acomodarlas como deben de ir. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí hasta nos ayudan, ok, para que ustedes acomoden estas oraciones. First, Miss Miller brought robots to school to help the students. Suddenly, the robots wanted to take over the world, destroy the classrooms, and make more robots. Sí, la historia estaba un poquito así como que crazy, right? Then the students saw the low battery and locked the doors so the robots couldn't recharge their batteries in the sunlight. Ellos se cargaban porque tenían paneles para agarrar la energía del sol, ¿ok? Entonces, por eso cerraron ahí las puertas. Then the robots helped the children with their work and carried equipment. Finally, the robots stopped. Mrs. Miller took out the batteries and everyone was happy. ¿Ok? Entonces, ¿cómo debieron habernos quedado? Ok. ¿Por qué les pongo las respuestas también? Porque quiero ver que ustedes tengan todo esto en el libro. Recuerden, si no se lo reviso luego, no quiere decir que no lo vaya a hacer. Esa es parte de nuestra calificación, así que hay que tener ese libro contestado, ¿ok? Dice, write an alternative ending to the robot helpers. Aquí vamos a escribir un final alternativo, alternative ending, ¿ok? Hay que vernos creativos y escribir algo diferente, como pudo haber terminado la historia, ¿ok? Y your principal has some robots for you. Write a set of rules for your classroom robots. Aquí nada más teníamos que escribir dos reglas si nosotros tuviéramos robots. Alguien me dijo por ahí, they must do my homework. Ok, they must do my homework. Y algo más me pusieron. Esa es una buena regla, ¿verdad? Ellos deben hacer mi tarea. Bueno, es una regla. Así lo podíamos hacer. Recuerden que estamos usando must, mustn't para decir que deben o no deben hacer. Ok.
esa era la parte con este ejercicio y déjenme quitar esto de aquí. Ok, listo. Y luego al final, lo último, cada quien opinó acerca de esto. My opinion, my favorite character is, ¿cuál es su personaje favorito de la historia? Acuérdense. My favorite part is, ¿cuál fue la parte favorita? I think the story is, okay, interesting, funny, scary, silly. I liked or I didn't like the story because, si les gustó o no les gustó, and why, ¿por qué? I think it's, y aquí le pueden poner lo que ustedes crean. Así que esto fue lo que estuvimos haciendo con estos ejercicios, con este material del libro, ¿ok? Al final yo les dije que íbamos a tener una pequeña tarea. Recordar cómo hacerla, aquí va, se los voy a explicar porque yo estoy seguro que a más de uno se le olvidó. Y los que no han estado con nosotros, pues para que conozcan esto. Estábamos trabajando con have to también. Ya les había dicho cómo hacer las oraciones afirmativas. Usamos have to y has to. ¿Ok? Eso es para lo afirmativo. Y ustedes ya saben con cuál iba cada uno de estos. Have to para I, you, we y they. Has to, he, she and it. Eso en la forma afirmativa. Forma negativa, ¿qué es esto que ya tengo aquí? Negative. ¿Ok? En esta forma no vamos a usar has to, no se usa. Nada más have to, ¿ok? Y vamos a usar estos dos auxiliares. Do y does. Y para la forma negativa entonces va a ser do not, does not. Forma cortita, contraction, don't, doesn't. ¿Ok? Entonces, aquí ya tengo un ejemplo. I don't have to play today. No tengo que jugar hoy. You don't. We don't. They don't. Y acuérdense, todos van a llevar have to. ¿Ok? Ninguno va a llevar has to. Aquí no se usa. ¿Por qué no las completo? Porque les encargué tarea acerca de esto y no se las quiero contestar. Lo mismo acá. He doesn't have to. Ya no le ponemos has to porque ya tenemos estos auxiliares, ¿ok? La otra. She doesn't have to. It doesn't have to. Ahí está, cómo deben de quedar. Y en forma de pregunta, pues usamos do y does. Y es lo mismo. Acuérdense que ese auxiliar va primero. Do I, do you, do we, do they. Y acuérdense de el question mark. No se les vaya a pasar, ¿ok? Acá de este lado. Does he, does she, and does it. ¿Ok? Vamos a ayudarles con esta. Does he has to play soccer? Ok. Estoy bien, ¿verdad que sí? ¿No me equivoqué? Fíjense bien, ¿qué fue lo que les dije? No, teacher, díganme, estás equivocado porque dijiste que no debemos de usar has to. Debe de ser have to. ¿Ok? En estas dos, negative, interrogative, no le vamos a poner has to. Este nada más para la forma afirmativa. ¿Ok? Nada más es cuando se utilizan estos dos. Acá en estos dos ya no. Y disculpen que sea bien reiterativo, pero es que no quiero que se me vayan a equivocar en esto. Does she have to? ¿Ok? Does it have to? ¿Sí? Bueno, estas son las formas en que debemos de hacer las oraciones. Acuérdense cuántas les pedí y cómo las tienen que hacer. ¿Ok?
esa fue la tarea que nos quedó. Y pues bueno, entonces nos vemos el día de Monday, el lunes. Have a great weekend. Y nos vemos entonces. Ya cumplí, ya todos los que cumplieron años ya por ahí tienen su premio, ¿ok? Nos vemos entonces el Monday. See you later, guys. Bye, bye.